Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de la Winter School o de la Escuela de Invierno sobre relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Esta Winter School se enmarca dentro de las actividades de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Mi nombre es María Victoria Álvarez y yo soy la responsable de esta Cátedra Jean Monnet. En la sesión de hoy vamos a ver algunos aspectos relevantes referidos al relacionamiento externo de la Unión Europea, sobre todo en lo que tiene que ver con las cuestiones jurídicas y políticas, como para entender varias de las aristas de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur de un acuerdo de asociación. Para eso vamos a proceder a ver una presentación PowerPoint. Bien, como les comentaba entonces, algunas de las cuestiones que tienen que ver con el relacionamiento externo de la Unión Europea nos va a servir para entender también diferentes dimensiones del relacionamiento de la Unión Europea con el Mercosur. En términos generales, lo primero que haría falta considerar es que el proceso de policy making, es decir, el proceso de hacer política en la Unión Europea, hacer políticas en la Unión Europea, no es un proceso estándar o típico como podríamos encontrar en cualquier Estado miembro. No es estándar ni típico por varias razones. Una de las razones tiene que ver con la multiplicidad de actores, con la gran variedad de actores que terminan en alguna etapa u otra accionando en este proceso. Por supuesto, entre estos actores vamos a encontrar las instituciones de la Unión Europea, vamos a encontrar a los Estados miembros, pero también vamos a ver en casi todos estos casos actores no gubernamentales y no institucionales, ya sea a nivel europeo como a nivel nacional. Estos actores pueden ser policy recipient o policy shaper. La diferencia es bastante importante, es decir, vamos a encontrar algunos actores que son simples beneficiarios o quienes reciben, digamos, en quienes impacta esa política, y vamos a encontrar actores que van a dar forma, que van a moldear, que van a estar completamente involucrados en ese proceso de hacer políticas o de toma de decisiones. Por supuesto que también es variado el conjunto de factores que van a determinar qué actores van a actuar, es decir, el mix de actores y en qué canales, digamos, van a actuar en una política determinada. Para eso hay que mirar las bases jurídicas de los tratados constitutivos y sus reformas, hay que analizar la generalidad o especificidad del tema y también hay que mirar la novedad, la importancia del tema o su conflictividad o sensibilidad política. Por supuesto que según la política de la que estemos hablando, el balance de responsabilidades entre la Unión Europea y los Estados miembros va a variar. Y a su vez son las circunstancias y cómo se perciben esas circunstancias otro factor muy importante a tener en cuenta al analizar este tipo de procesos. A mí, en general, me gusta utilizar una figura de Wallace and Wallace, quienes hablan de un péndulo, ¿sí? De las políticas, es decir, un péndulo en el sentido de que hay una sensación de movimiento y muchas veces hay incertidumbre sobre sus resultados.
Este péndulo, digamos, oscila entre la arena política nacional y la transnacional, ya sea la europea o la global. Y la correlación de fuerzas en estas arenas, la fuerza relativa de estas arenas va a variar según cuál sea la política, según el momento, y también va a variar entre países. Esta es un poco la figura del péndulo de Wallace y Wallace. Más allá de estas cuestiones generales sobre cómo se hacen las políticas en la Unión Europea, que por supuesto hemos visto de manera muy sucinta y muy superficial, es importante empezar a adentrarnos en una de las políticas de la Unión Europea, que son sus relaciones exteriores. Y para ello hay que especificar algunas cuestiones que tienen que ver con lo jurídico. Obviamente, la Unión Europea posee subjetividad jurídica internacional. Esta subjetividad no estaba presente de manera explícita hasta el Tratado de Lisboa, ¿sí? Es decir, recién aparece de manera explícita en el artículo 47 del Tratado de la Unión Europea, y hasta el Tratado de Lisboa, la Unión Europea carecía de una personalidad o subjetividad jurídica internacional explícita. Esto no implicaba que no tuviera subjetividad, pero sí interfirió, digamos, en el relacionamiento externo de la Unión Europea. Muchas veces lo que uno se encontraba, y aún hoy puede llegar a seguir encontrando, es una confusa representación, falta de coherencia, y al interior de la Unión Europea seguimos viendo debilidad de actos y de los efectos jurídicos de esos actos. Los componentes de las relaciones exteriores de la Unión Europea son diversos. Por un lado tenemos la política comercial común, que por supuesto es competencia exclusiva de la Unión Europea, y por otro lado tenemos, de forma muy simplificada, la política exterior y de seguridad común y la política común de seguridad y defensa, que hasta el año pasado incluía gestión de crisis, prevención de conflictos y mantenimiento de la paz. Esta política común de seguridad y defensa está atravesando fuertes movimientos de cambio, pero no es objeto de estudio ni de análisis en esta escuela de invierno sobre las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur, por lo tanto, la vamos a dejar al margen. Lo que sí, obviamente, que la Unión Europea, como sujeto jurídico internacional, tiene relaciones con terceros países, por ejemplo, con toda América Latina, y dentro de ese relacionamiento interregional vamos a encontrar, digamos, las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Algunas cuestiones sobre la subjetividad jurídica de la Unión Europea, digamos, como dijimos, entonces no era una subjetividad explícita hasta que no entró en vigor el 1 de diciembre del 2009 el Tratado de Lisboa. Y un poco lo importante es, más allá de eso, es ver cuáles son las consecuencias de que la Unión Europea sea un sujeto jurídico en el derecho internacional. Esto implica, entre otras cuestiones, que tiene ciertos atributos. Por ejemplo, el poder de conclusión de acuerdos o tratados internacionales, el derecho de delegación activo y pasivo, y la posibilidad de que la Unión Europea se relacione con organizaciones internacionales, con conferencias internacionales. Esta relación se articula a través de tres causas: la representación mediante el derecho de delegación activo y pasivo,
la cooperación o la colaboración administrativa con organismos internacionales y la participación de la Unión Europea en organismos internacionales. La participación en organismos internacionales también puede variar. La Unión Europea puede tener un estatus de observador. La Unión Europea puede ser miembro con exclusión de los Estados miembros, o la Unión Europea puede participar conjuntamente con sus Estados miembros. A su vez, que la Unión Europea sea sujeto jurídico implica que tiene responsabilidad internacional activa y pasiva y que puede también ejercer, llevar adelante, implementar sanciones internacionales. Bien, dentro de la acción exterior de la Unión Europea, veamos un poco más en concreto qué dice el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa va a establecer o estipular ciertas normas respecto a la acción exterior en los dos tratados que lo conforman. Las relaciones exteriores van a aparecer en la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ahí encontramos la política comercial común, la cooperación para el desarrollo, la ayuda humanitaria y lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales. Y lo relacionado con la política exterior y de seguridad común es el título quinto, capítulo segundo, sección primera del Tratado de la Unión Europea. Veamos un poco más en detalle lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales. Hay cierto problema, digamos, al querer calificar los acuerdos internacionales. Podemos encontrar algunos acuerdos comerciales que solamente regulan lo que tiene que ver con el comercio de bienes, otros que regulan lo que tiene que ver con el comercio de servicios y temas como la propiedad intelectual, y también vamos a encontrar los acuerdos de asociación. Estos son al menos los principales tipos de acuerdos internacionales que la Unión Europea firma. El procedimiento para firmar estos acuerdos es el siguiente. La negociación la realiza la Comisión con ayuda, con asistencia del así llamado Comité 207 por el número de artículos, digamos. Estas negociaciones tienen control parlamentario. ¿Por qué? Porque se requiere la aprobación del Parlamento Europeo. A su vez, tienen un control adicional, que es el control de constitucionalidad que lo ejerce el Tribunal de Justicia. Y una vez negociado, la conclusión de los acuerdos la realiza el Consejo. El Consejo por una mayoría cualificada, excepto los acuerdos de asociación. En este caso, el Consejo debe votar por unanimidad. Esto es importante. Algunas cuestiones importantes, entonces, en torno a los acuerdos internacionales. Las negociaciones se terminan cuando el texto del tratado comercial se ha acordado, ¿sí? Entonces, mediante la rúbrica del tratado por la Comisión. Esto se hace de qué manera en términos prácticos. Bueno, los responsables de las negociaciones ponen sus iniciales en cada página del texto acordado. Este proceso de rúbrica no significa que el tratado sea jurídicamente vinculante. Lo que garantiza es que es auténtico y que las negociaciones concluyeron. Este es el punto hasta donde llegó, digamos, el 28 de junio del 2019, el acuerdo comercial en principio entre la Unión Europea y el Mercosur. Posteriormente se pasa a una revisión exhaustiva de tipo legal, ¿sí? La revisión legal del tratado se realiza para corregir cualquier inconsistencia legal en el texto, luego de la rúbrica del tratado, ¿sí?
esta verificación legal no tendría que permitir ningún cambio en su contenido, ¿sí? Si ocurriera esto, es decir, si la verificación legal abre, ¿sí? Digamos, genera discrepancias muy grandes, implica que esto se debe considerar como una reapertura de las negociaciones. Posteriormente también a la rúbrica del texto y simultáneamente los servicios de traducción de la Comisión traducen el texto a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, lo cual lleva varios meses, ¿sí? La Comisión entonces solamente hace propuestas para la firma y conclusión del tratado después de que los Estados miembros hayan verificado la corrección de las traducciones. Bien, esto es importante y lo vamos a volver a ver cuando veamos en qué situación se encuentra actualmente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Más allá de estas cuestiones de acuerdos internacionales, es interesante y es relevante tener en cuenta que el relacionamiento externo de la Unión Europea también implica lo que se conoce como política exterior y de seguridad común, que ya aparece con el Tratado de Maastricht de 1993. En realidad, cuando se habla de política común en materia exterior, es más bien una expresión de deseo, ¿sí? No hay en realidad una política común en materia de política exterior. Es una política que sigue estando basada en la cooperación intergubernamental. Por lo tanto, la política exterior y de seguridad común está sometida a la misma dinámica que otros ámbitos que se manejan bajo esta forma de cooperación intergubernamental. El Consejo en general va a decidir por unanimidad y la Comisión Europea y el Parlamento Europeo tienen un papel relegado. Los actos jurídicos de la política exterior y de seguridad común son las posiciones comunes y las acciones comunes. También podemos llegar a encontrar actos jurídicos como declaraciones o las orientaciones del Consejo Europeo, ¿sí? Esta política exterior y de seguridad común se vio, digamos, debilitada por diferentes deficiencias hasta la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam de 1999, que fortaleció y corrigió varios de sus aspectos. En la actualidad, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, lo que ocurrió fue que se dio una potenciación del carácter intergubernamental de esta política, es decir, se sigue requiriendo la unanimidad en el Consejo y siguen teniendo un papel secundario tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo. El aparato institucional que justamente va a definir el proceso de toma de decisiones de la política exterior y de seguridad común son el Consejo Europeo y el Consejo, es decir, las dos instituciones europeas intergubernamentales, quienes definen y aplican esta política. Sobre todo el Consejo Europeo tiene funciones importantísimas y está excluido de la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comisión juega un papel, sí, un poco más importante desde el momento en que aparece la figura del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, que en la actualidad está en manos de un español, el señor Josep Borrell. Por supuesto que los problemas de representación en el exterior siguen dándose.
digamos, porque, como dijimos, no es una política común. Dentro del aparato institucional, como yo les decía, el alto representante tiene funciones cada vez más importantes, es quien realiza las propuestas en materia de política exterior y seguridad común y de seguridad y defensa, preside el Consejo de Asuntos Exteriores, es vicepresidente de la Comisión Europea, participa en los trabajos del Consejo Europeo y es asistido en sus funciones por el Servicio Europeo de Acción Exterior, que es una especie de cuerpo diplomático o protocuerpo diplomático europeo surgido a través del Tratado de Lisboa. Estas son las dimensiones o las aristas que quería comentarles sobre el relacionamiento externo de la Unión Europea, y en próximas sesiones vamos a seguir avanzando para lograr entender este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Muchas gracias.